Hoy nos visita el periodista Mikel Ayestarán, reciente premio Ortega y Gasset por la mejor cobertura multimedia y que ha recibido este galardón por Menú de Gaza, una serie de imágenes diarias subidas a Instagram que relatan cómo la familia de Kayet Hamad vive la guerra en el enclave. Además, charlaremos sobre su último libro y sobre la situación actual que se vive en la Franja de Gaza. Bueno, Mikel, ahí estarán. Muchas gracias por prestarnos un rato de tu mañana para grabar esta entrevista. Gracias por un lado y luego por otro, decía en la presentación que se te acaba de conceder el premio Ortega y Gasset por tu cobertura multimedia en Gaza, que ahora explicaremos, hablaremos de ella, así que enhorabuena también por ello. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros aquí. Antes de entrar en la cobertura, y luego quería hablar un poco de tu libro y a través de eso, de la situación actual en Gaza, te quería preguntar, que igual es muy manido ese tipo de pregunta, pero al ser una cuestión la que has trabajado en Instagram con fotos diarias que te facilita una familia, la de Callez, que ahora hablaremos de él, con el que has tenido relación como fixer y como intérprete, decía que es muy manida la pregunta, pero por el vínculo personal, ¿qué ha supuesto para ti un premio así? ¿Tiene un significado especial por lo que te digo, por la implicación emocional también de este trabajo? Sí, claro, tiene muchísimo, muchísimo valor personal, diría yo, ¿no? Y de hecho, vamos, yo me eché a llorar cuando me llamaron, porque para empezar ni me había presentado. Entonces fue una sorpresa total, ¿no? Yo estoy acostumbrado en las últimas 2 décadas a cubrir conflictos o posconflictos, pero siempre desde el terreno y normalmente utilizando los medios tradicionales, ¿no? Yo soy un periodista que hablo en televisión, en radios, escribo en periódicos, pero esta es la primera vez que me enfrentaba a una guerra a distancia y, y en este proyecto en concreto pues recurrimos a las redes sociales, a Instagram, con lo cual era esto todo totalmente nuevo para mí, ¿no? Y por otro lado también el componente humano es muy fuerte porque Kayet, mucho más allá de un intérprete o de un traductor, es un amigo. Es un amigo que hemos hecho una amistad en las últimas 2 décadas muy, muy, muy buena y, y el hecho de tener que trabajar a distancia pues ha sido duro, ¿no? Por eso el reconocimiento pues es doble, ¿no? Es un reconocimiento profesional, personal y también por el hecho de haber utilizado una nueva plataforma, ¿no? En la cual pues yo nunca había probado a cubrir una guerra a través de Instagram. Para el que no conozca el proyecto de Mikel, solo tiene que ir a su perfil de Instagram y lo verá. Menú en Gaza lleva aproximadamente, bueno, desde febrero del 24, si no me equivoco, publicando una foto diaria o una serie de fotos diarias sobre o mostrando la comida que ese día consume la familia de Kayez y él mismo para mostrar un poco o para denunciar, Mikel, tú me corregirás si no, el uso del hambre como arma de guerra. Para que nos hagamos un poco a la idea, más allá de los bombardeos o lo que pueda aparecer medios de comunicación de vez en cuando, ¿cómo es el día a día de una familia palestina ahora en Gaza en cuanto a esa búsqueda de recursos, teniendo en cuenta el bloqueo al que está sometido la franja? Bueno, pues el día a día pues es una lucha por la supervivencia, ¿no? Por eso este menú de Gaza también es claramente un menú de supervivencia. En el caso de la familia de Kayet, ellos son de Jabalia, son del norte, y si lo recordáis, en las primeras semanas de la venganza que lanzó Netanyahu tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, ordenaron a toda la población irse al sur. Mm. Ellos no se fueron, ellos se quedaron en el norte, ¿no? Y por lo tanto, pues han vivido todos los primeros meses hasta el alto el fuego de enero de 2025. Ellos son de los que estuvieron en el norte, donde fueron los bombardeos más duros. Tuvieron que cambiar hasta 17 veces de, de casa y bueno, pues una situación, digamos, están vivos de milagro, ¿no? Diría yo, porque los bombardeos ya son absolutamente aleatorios, o sea, te puede tocar en cualquier momento. Entonces, en el día a día, dentro de esta monotonía en la que se ha convertido un lugar totalmente cercado en Gaza, sobre todo en los últimos, ya son más de 2 meses de bloqueo total y absoluto, es un día a día que consiste bueno, hacen un trabajo de equipo, ¿no? En lo que se respecta a la alimentación, Kayet es el que va al mercado a intentar buscar algo, a ver si queda algo. Eh, Tiene 2 hijos, uno de ellos es el que se encarga de la leña, porque hay que calentar, no hay gas ni hay electricidad.
Otro se encarga del agua, porque Israel ha bombardeado todos los acuíferos y es un milagro poder encontrar agua lo menos salada posible para beber. Y después la hija, que es Dalia, es la que, en lo que respecta a este proyecto, es la que se encarga de hacer la fotografía y cuando llega el internet, pues me la envía, ¿no? Y después está pues el motor, ¿no? De la casa, que es la madre, que es Amal, un nombre que en árabe significa esperanza. Y es la que, bueno, con todo lo que le llega, tiene que hacer tiene que obrar el milagro, ¿no? De tener un plato en la mesa, que lo que comen es eso, ¿no? Comen un plato al día y ese es el plato que mostramos en la cuenta cada jornada. Miquel, decías que también, cuando te contaba lo del premio, que ha supuesto un reto, o no sé si has utilizado la palabra reto, pero sí novedad en cuanto a la imposibilidad de estar tú sobre el terreno, de cubrirlo y hacerlo a través, en este caso, Ujú. y para este proyecto, con el material audiovisual que te manda Cállez y su familia. Conversando aquí con Gervasio Sánchez, me explicaba él en su momento que, claro, que los periodistas de guerra, los periodistas de conflicto, que al final no dejáis de ser también testimonios o testigos del horror. Y él me decía, es que si estando nosotros allí o quien esté sucede la serie de atrocidades que pueden pasar en una guerra, imagínate sin estarlo. Bueno, en este caso, que no podéis estar, ¿tú qué crees que consecuencias ha tenido, ya no solo en cuanto a la información que nos llega al resto y de qué manera sesgada o no, o con cortapisas o no llega esa información, sino en cuanto al propio desarrollo del conflicto sobre el terreno? ¿Crees que eso también ha tenido consecuencias en ese aspecto? Sí, consecuencias muy importantes, ¿no? Porque al final es también la lucha por el relato, la lucha por la narrativa, ¿no? Y si no pasamos es porque no, a Israel no le interesa que pasemos, ni lo más mínimo, ¿no? Si no, estaríamos dentro desde hace mucho tiempo. No hay ningún problema para trabajar en el otro lado, en toda la zona atacada por Hamás el 7 de octubre. Ahí podemos trabajar, podemos hablar con las familias, recoger testimonios. Ahí no hay ningún problema. Ahí todo son facilidades, ¿no? Incluso hay tours organizados para visitar las zonas arrasadas esa mañana del Sábado Negro, ¿no? Sin embargo, no podemos ir al otro lado. Si no podemos ir al otro lado está claro que es por algo, ¿no? Pero ahí está el trabajo de nuestros colegas, ¿no? Digamos que sí hay un trabajo periodístico dentro de la Franja de Gaza. Otra cosa es que no estemos los occidentales, ¿no? Mm. Pero la prensa palestina está haciendo un trabajo en el día a día increíble, ¿no? Un trabajo muy importante y sin ellos, desde luego, pues estaríamos totalmente ciegos, ¿no? No lo estamos y por eso también Israel está haciendo lo que está haciendo para silenciarles, ¿no? Tú, Miquel, aparte del, o sea, uno de los motivos de los de conversar contigo, que va además varios meses queriendo hacerlo, ya no es, eso lo digo para poner en valor que no es únicamente por el premio, sino que venía de antes. También coincide ahora con la publicación de tu libro de Historias de Gaza, La vida entre guerras, que lo tengo aquí. Para ti, Gaza, que supuso, me corregirás si no, pero tu puerta de entrada al mundo del periodismo freelance, al que has viajado, al lugar donde has viajado decenas de veces, donde decíamos que también has podido trabajar, con Cállez, que ahora has sacado este libro del que ahora comentaremos algunos aspectos. Es decir, que eres conocedor de la zona y de la situación de Palestina desde hace mucho tiempo, de primera mano. ¿Te podías imaginar que jamás en algún momento puede burlar las medidas de seguridad de Israel como lo hizo el 7 de octubre del 23 y después de que eso sucediese, te imaginabas una reacción, es que no sé qué adjetivo poner o cómo calificarla de Israel, que parece que ya es abocado a destruir Gaza? No, para nada. Pero cada vez que ibas, pues te das cuenta que la situación iba a peor, ¿no? Que era una olla a presión y decías, pues esto no puede ir a peor, pero siempre y volvías y estaba peor, y estaba peor. Era una situación que estaba abocada a explotar, de alguna forma, ¿no? Lo que no me imaginaba para nada es que iban a fallar las supermedidas de seguridad que había estado desarrollando Israel durante tantos años, ¿no? No me lo podía imaginar. No me lo podía imaginar. Y yo creo que tampoco los propios milicianos de Hamas se lo imaginaban, ¿no? Que iban a conseguir no solamente superar la verja de separación, la superverja que habían levantado con una inversión millonaria, sino que al otro lado se iban a encontrar un festival de música tecno, ¿no? En vez de Mm. encontrarse a todo el ejército esperándoles allí, ¿no? Es una situación absolutamente desconcertante todavía, por eso estamos esperando explicaciones, ¿no? Y Bibi no las da. Netanyahu no está dando las explicaciones que tiene que dar porque sabe que es el máximo responsable de ese grave error de seguridad, ¿no? Que costó la vida pues, a más de
de 1.200 personas en ese lado de la verja de separación en la mañana del 7 de octubre y más de 200 secuestrados en manos de las facciones palestinas, ¿no? Es un error de seguridad muy grave. El máximo responsable dentro del Estado de Israel era Bibi Netanyahu en esos momentos, y él está haciendo todo lo posible, ¿no? Para que esto se alargue todo lo que se pueda para no llegar a ese momento y no investigar ese momento, ¿no? De hecho, creo que es en el libro que mencionas que tú, no sé si es el mismo 7 de octubre o el día siguiente que hablas con Kayed y él te dice algo como, esto no va a ser como las otras veces, después de los primeros bombardeos. Pero volviendo a lo que te decía, bombardeos de esta manera igual tan indiscriminados y tan aleatorios como has dicho tú en alguna ocasión, tampoco era de esperar desde tu punto de vista. Bueno, la verdad es que vamos a ver, es un episodio más, ¿no? Dentro de los episodios de violencia que hemos tenido en los últimos años, son grandes ofensivas. La de 2008, recuerdo, 2012, 2014, siempre era el número de víctimas iba increciendo, sobre todo en el lado palestino. Lo que ocurre que en esas tres ocasiones fue Israel quien tiró la primera piedra, ¿no? Quien rompió el frágil acuerdo de alto el fuego que mantenía con Hamás. Esta vez la diferencia es que ha sido Hamás quien Mm. ha dado el golpe, y, y entonces digamos que todas las normas han cambiado, ¿no? Las normas que tenían hasta ahora, ¿no? Incluso las cifras o los baremos de muertos, ¿no? Han cambiado, y vamos a ver cuál es ahora el precio de sangre, ¿no? Que está buscando Israel, ¿no? Si por 1.200 israelíes, ¿cuántos palestinos tienen que morir, ¿no? Estas cosas que nos parecen, desde aquí nos parecen tan, en esta parte del mundo que les va mucho la simbología y demás, son muy importantes, ¿no? Vamos a ver, a mí ya la primera semana un colega palestino me dijo que por lo menos iban a ser 50.000. Me lo dijo así y yo no me lo podía creer, ¿no? Y en 2014 fueron 2.500 muertos. Y ya me pareció una barbaridad, porque un sitio como Gaza, eh, por muy quirúrgico que quiera ser, la mayoría de víctimas van a ser mujeres y niños, ¿no? Mm. Por pura estadística. Y en esta ocasión, pues no se ha buscado para nada, ¿no? Ser quirúrgicos, ni ataques de precisión, ni mucho menos. O sea, se está buscando la cantidad, se está buscando matar al mayor número de gente posible, y se está buscando causar la mayor destrucción posible. Eso no lo dice Mikel Ayestarán, eso lo está diciendo las agencias de Naciones Unidas que trabajan sobre el terreno, el ICRC. Todos los que están teniendo posibilidad de trabajar sobre el terreno están viendo que esto no tiene nada que ver con lo anterior, y por eso precisamente se está investigando a Israel por estar cometiendo un genocidio. Porque, Miguel, desde el punto de vista israelí, tú que conoces bien el país, que has vivido varios años en Jerusalén, y ahora decías lo que te comentó un amigo palestino en cuanto a lo que esperaba, pero la sociedad civil israelí, que justo o meses antes al ataque del 7 de octubre ya estaba dividida por motivos políticos, después de que el gobierno que conforma Netanyahu es realmente conservador, ¿cómo? ¿Cuál es el pulso que te da ahora cómo está la sociedad civil israelí? ¿Qué percibes de ellos? ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? Bueno, yo creo que hay una división muy fuerte en torno a la figura de Bibi Netanyahu, ¿no? Este es él soñaba con pasar a la historia con ser el primer ministro de Israel con más tiempo en el cargo, y va a pasar a la historia por dos motivos. El primero, por ser el primer ministro que estaba en el poder el 7 de octubre, y el segundo, por haber sido el primer ministro que ha partido en dos a la sociedad israelí. Está totalmente partida. Pero respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, mi sensación desde luego es que hay un movimiento muy importante a favor de que haya un alto el fuego para liberar a los rehenes, pero después que Bibi haga lo que quiera, ¿no? O sea, Ya. no es un sentimiento de que pare para llegar a un acuerdo y intentar solucionar el conflicto. Aquí hay un conflicto de fondo, ¿no? Y hasta que no se solucione ese conflicto, esto no va a parar. Esto, digamos, arrasando Gaza no vas a acabar con el conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? No vas a acabar. Esto va a seguir y va a ser peor. El siguiente episodio va a ser aún peor. Y lo saben. Pero al final es una huida hacia adelante, ¿no? En este caso, liderada por Bibi Netanyahu, ¿no? Aquí hay un conflicto, aquí hay un problema de fondo que se llama ocupación, y mientras que haya ocupación, vamos a tener conflicto sí o sí. Ahora que dices eso, me gustó leer en tu libro, porque es un sentimiento que he tenido durante este último año y medio, que me da muchas veces la sensación de que se está analizando esto solo desde el 7 de octubre sucede esto y es el detonante del resto. Y tú en el libro Para nada, mencionas algo como, ¿eh? no, Tú, para nada, nada. El 7 de octubre no es vamos, el 7 de Claro, octubre claro. no Y es. tú, de hecho, en el libro dices algo como que la inmediatez de la actualidad o de las noticias parece que han sepultado 3.000 años de historia de un pueblo, que en este caso es el palestino, y
como que me da la sensación que en los análisis, también por lo que mencionas tú en el libro, de la inmediatez de las noticias, que en los análisis que se hacen o lo que le llega al público general, se olvida ese background o de cómo se ha llegado hasta ahí. Entonces, tú en el libro que creo que viaja un poco entre precisamente la crónica de viajes, la crónica periodística, pero también histórica, que sitúas el contexto histórico de Palestina, ¿lo haces precisamente por eso? Con, no sé si un ánimo divulgativo, didáctico, de que se entienda mejor lo que dices tú, un conflicto que no va a acabar aunque se destruya Gaza mañana, vaya. No, no, y además lo dijo también el secretario general de la ONU, ¿no? Guterres, en cuanto hizo la primera valoración del 7 de octubre, ya dijo, "Oiga, esto no surge de la nada, esto no viene Claro. de la nada. Pero eso es muy importante, a veces se nos olvida. Todo el mundo aquí ahora parece que la historia del conflicto ha empezado el 7 de octubre, ¿no? El 7 de octubre es un paso más, ¿no? En estos eslabones, ¿no? Que se están en esas diferencias, en ese choque entre israelíes y palestinos que en Gaza, desde luego, se han disparado desde el año 48, ¿no? Desde la creación del Estado de Israel. Siempre Mm. Gaza ha sido una piedra en el zapato de Israel, ¿no? Ahí estalló la primera intifada, por ejemplo, pero allí también es uno de los escenarios de las primeras grandes matanzas, ¿no? De los israelíes contra civiles, como la que sucedió en Han Yunis, cosas que se nos van olvidando, ¿no? Pero al que está allí metido, está encerrado, pues no se le olvida, ¿no? Y ahí se va acumulando. Y en los últimos años, digamos, desde el 2007, desde que Hamas toma el poder hasta el 7 de octubre, estamos hablando de miles de palestinos muertos, y muchos también mutilados por disparos de las fuerzas de seguridad desde la barra de separación. Estamos hablando de un reguero de muertos muy fuerte, ¿no? O sea, no se ha llegado al 7 de octubre porque sí. Es un paso más en esta escalada. Y por desgracia, como te he dicho antes, lo que se está generando también desde el 7 de octubre, pues son auténticas bombas de odio, ¿no? Esto no va a traer nada bueno. Claro, porque esto, ¿tú crees que puede reforzar al Islam político, por ejemplo? Porque entiendo que la otra pregunta es, ¿Israel puede acabar con Hamas? Y aunque acabase, ¿refuerza también el Islam político? No, normalmente no. O sea, tú no puedes acabar, jamás no es. O sea, puedes acabar con jamás, digamos, desde el punto de vista militar está claro que les han dado un palo soberbio, ¿no? Como no. Estamos hablando de un super ejército, quizás el mejor ejército del mundo, porque no es, Mm. aparte del ejército de Israel, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que tiene el apoyo total militar de Estados Unidos. Pero jamás como idea, como concepto, no va a desaparecer. Ni los israelíes ya lo saben, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que incluso va a seguir, habrá reforzado, ¿no? Porque se sigue manteniendo como la única, en el caso de la causa palestina, sigue siendo el único movimiento que realmente se enfrenta a los israelíes, hace frente a la ocupación, ¿no? Es algo, por ejemplo, que no ocurre en Cisjordania y estamos viendo lo que ha pasado, ¿no? Lo que ocurre es que el 7 de octubre, desde luego, pues ellos, aunque clamen victoria militar ese día, lo que ha traído para los palestinos de Gaza es una derrota absoluta, lo han perdido absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver, pero desde luego los israelíes también saben. Quizás acaben digamos, con Hamas, o no sé cuál puede ser el próximo paso de los islamistas, quizás cambien de nombre, cambien de formación, pero lo que es la idea que tiene la hermandad musulmana no va a desaparecer, ni mucho menos, a base de bombas. Miguel, has hecho referencia a 1948, a la Nakba, donde la cual, si no me equivoco, más o menos 700.000 palestinos fueron desplazados, arrasaron pueblos palestinos. ¿Podemos hablar de una segunda Nakba ya? Bueno, eso es lo que parece hacia lo que vamos, ¿no? Pero lo dicen los ministros ultranacionalistas de Israel, ¿no? Incluso ponen carteles, ¿no? Ponen carteles para Cisjordania para que los palestinos pues se aterrorice, ¿no? Ante lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Está claro que al final uno de los objetivos prioritarios de esta operación a gran escala en Gaza es la expulsión masiva de población, ¿no? Lo que Josep Borrell definía Mm. a finales de la semana pasada como la mayor limpieza étnica desde la Segunda Guerra Mundial. Eso está ahí. Eso lo estamos viendo. No es, le puedes llamar Nakba, le puedes llamar, al final tenemos diferentes palabras, pero sí, al final el objetivo final es acabar con la población de Gaza, ¿no? Expulsarlos. Porque a la población de Gaza, tú que además conoces a gente de ahí, como decíamos al inicio,
Si les diesen la opción de irse, de abandonar Gaza, sus tierras, ¿tú crees que lo harían? Y si es así, ¿dónde podrían ir? Si se abren las puertas y se les da, se ofrece unas condiciones de vida dignas a la población en cualquier otro lugar, la gente se va a salir. Como seres humanos van a salir. Por mucho que quieran la Franja de Gaza, ahora mismo es un sitio invivible, ¿no? Y eso es lo que el gran éxito militar de Israel en todo este tiempo no ha sido, no han podido liberar, por ejemplo, a los rehenes, pero sí han podido hacer invivible el 70% de la Franja de Gaza, ¿no? Con lo cual, ese es el gran éxito militar que han conseguido, es hacer de Gaza un lugar invivible, lo cual va a empujar a la gente a salir sí o sí, ¿no? En cuanto tengan una opción de salir a un lugar medianamente digno, los gazatíes, muchos van a salir. ¿Y le das credibilidad o le das importancia? Es decir, ¿te preocupa, por ejemplo, proyectos como el que planteaba Donald Trump de repente levantar resorts en la franja de Gaza? O sea, ¿crees que eso es factible? ¿Que puede llegar a Sí, pasar? sí, sí puede llegar a pasar tranquilamente. O sea, los medios los tienen para hacerlo, ¿no? Y lo que estamos viendo paso a paso es precisamente ese modelo, ¿no? Bueno, el propio ministro de Economía, Bezalel Smotrich, hablaba de la concentración de población de Gaza en un pequeño campo en el sur, entre Rafah y un corredor que han abierto los militares, poner ahí puestos de distribución de ayuda supervisados por los militares y el resto de Gaza realmente arrasarlo, ¿no? O sea, arrasarlo totalmente, aplanarlo y allí, pues bueno, que ya verá israelíes y estadounidenses lo que hacen, ¿no? Lo más trágico de todo esto es que el plan de Trump es un plan que es factible, ¿no? Vamos a ver qué ocurre ahora o sea, qué ocurre también con la presión que puedan ejercer países árabes, qué puede decir Qatar, qué puede decir Saudi Arabia, pero, pero el plan de Trump es factible. Pero, Miquel, ya para ir acabando, que vas justo de tiempo y ya me has dicho, se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero hay algunas. Claro, aquí uno se pregunta, cuando se habla de comunidad internacional, de derecho internacional, de ese tipo de herramientas, o por ejemplo, cuando Sudáfrica, países como Sudáfrica denuncian a Israel por genocidio ante la Corte de Justicia Internacional, eso. O sea, ¿eso crees que puede llegar a algún lugar? ¿O que son muchos años de trabajar hasta que acabe repercutiendo en una sentencia? ¿O que se va a quedar ahí? ¿Cómo valoras tú ese tipo de acción y también la inacción de la mayoría de gobiernos occidentales? Vaya. Ujú. Bueno, yo creo que eso al final queda, ¿no? Lógicamente queda. Otra cosa es que vaya a tener efectos prácticos sobre el terreno. Eso ya es diferente, ¿no? También puede haber una orden de detención por parte de Interpol contra Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa. Otra cosa es que se ejecute, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Mm. Lo que no hay es, yo creo que no sé, desde Occidente se ha demostrado, por ejemplo, en casos como el de Rusia, ¿no? Rusia invade Ucrania y en el minuto uno hay una serie de medidas concretas que quizás no son unas medidas, digamos, pero bueno, son pasos concretos para intentar presionar a Rusia para que dé marcha atrás o se lo piense, ¿no? En este caso, digamos, la ocupación no es algo nuevo, empieza en el 67 y aquí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo habla de los dos estados, todo el mundo habla de paz, todo el mundo habla está consternado, está deeply concerned con la situación, pero aquí no se toma ni una mínima medida, ¿no? Nada, o sea, absolutamente nada. De hecho, tú te vas ahora mismo a Dubái, por ejemplo, de vacaciones y puedes encontrarte un hotel entero con soldados israelíes que están de permiso ahí, ¿no? Después de haber estado haciendo su misión en la Franja de Gaza y no pasa absolutamente nada. Yo voy a eso, ¿no? Muchas veces sí, quiero decir que todas estas medidas, todos los procesos de investigación abiertos por la Corte Internacional son súper importantes y quedan ahí. Es gente muy cualificada y también estamos hablando de analistas, de expertos independientes que están todos pues escandalizados con la situación, ¿no? Pero a nivel político no hay una voluntad que se traslade en medidas concretas que podamos ver todos los ciudadanos que decir, bueno, se está haciendo esto, se están adoptando estas medidas para intentar presionar mínimamente a Israel que ponga fin a lo que está haciendo, ¿no? Eso no hay. Sin embargo, en las calles sí hay una gran respuesta, ¿no? Lo hemos visto en Madrid recientemente, yo lo veo cuando vuelvo a España, ¿no? En Euskadi, en Cataluña, lo he sentido ahora que he estado recientemente con las Mm. giras del libro. Tú notas que hay esa solidaridad, ¿no? Pero por parte de las autoridades no hay.
no hay medidas concretas, por ejemplo, de sanciones, de castigos, como se han adoptado, por ejemplo, con el caso de los rusos, ¿no? Y eso es algo pues, que a mí me parece llamativo, ¿no? Me parece llamativo que no se den esos pasos, ¿no? Porque ahora mismo hablar de los dos estados es hablar por Ya. ejemplo, de ciencia ficción, ¿no? Dices, ¿dónde piensas crear tú un estado palestino? O sea, si no hay continuidad posible. Vamos justo al escenario contrario, vamos a que Donald Trump en breve reconozca la soberanía israelí sobre Cisjordania, ¿no? Y se acabó. ¿Y luego qué vas a hacer, ¿no? Claro, porque Estados Unidos es el único país que tiene las llaves para desbloquear esto o parar esto, no sé cuál sería el término correcto, o sea, el único actor político que puede hacer virar el rumbo de esto es Estados Unidos. Sin duda. Bueno, y lo hemos visto recientemente con esa negociación directa establecida con Hamas, ¿no? Ellos tienen la capacidad de hablar con Hamas, liberar a su ciudadano, en este caso a este soldado de 21 años, como lo han Sí. hecho. Eh, Nadie más puede hacer eso, ¿no? Saltándose a Israel, ¿no? Y realmente son ellos los que podrían presionar de verdad a Bibi Netanyahu para que cumpliera el acuerdo de alto el fuego que él mismo negoció y los estadounidenses pusieron sobre la mesa, ¿no? Son ellos los que pueden hacerlo, nadie más. Olvídate del resto de la llamada comunidad internacional. No tienen ni voluntad política ni capacidad de tener influencia sobre el terreno. Bueno, y por eso también que creo que trabajos como el tuyo de Menú en Gaza son más importantes todavía, también ante la imposibilidad de trabajar, como decíamos, sobre el terreno para que al menos a nivel mediático la sociedad civil, mencionabas Cataluña, Euskadi o todo el Estado español, Y sí, hay que, mucho, bueno, que no... mucho movimiento, mucha solidaridad, hay mucho, y eso lo percibo también en redes, eso lo ves, ¿no? Pero luego no se traslada a la clase política, esté quien esté gobernando. Puede cambiar el tono, puede cambiar el discurso, pero luego a nivel de hechos no hay hechos prácticos. Para cerrar con lo que hemos empezado, que es Menú en Gaza, a mí me da la sensación, Miquel, o yo como lo que me llega cuando veo tus publicaciones o lo que me transmite, más allá que la propia documentación para mostrar las carencias extremas que se viven en Gaza, también me da un poco la sensación, por los platos que cocina mal, cuando tiene más ingredientes, que son platos propios de la cultura palestina. No sé si yo lo estoy romantizando mucho o si es así, que también lo veo como una forma de resistencia o de resiliencia, es decir, de querer hacer, mantener que perdure una cultura que realmente no es una exageración decir que está en riesgo viendo la destrucción y los ataques a los que está sometido. ¿Tú lo vives o lo percibes así o crees que también es una manera de transmitir ellos su mensaje de, bueno, estas son nuestras cosas, es ya casi hasta memoria histórica o de mis abuelos o de lo que somos como palestinos, vaya? Absolutamente, vamos, eso es una marca que tiene la cocina en Palestina y en todo el mundo, ¿no? Al final es muy importante el mantener ese recetario propio por todo lo que despierta también en tu cabeza, ¿no? No sé, cosas tan simples me vienen a la cabeza como el falafel, por ejemplo, ¿no? Mm. Simplemente el hecho de recordar quiénes eran tus puestos favoritos de venta de falafel en la franja antes del 7 de octubre, por recordar, no sé, los momentos en los que comprabas falafel, esa mañana en la que, bueno, pues, no sé, todo ese tipo de recuerdos que puede despertar la comida en tu cabeza cuando vives en una situación así, que desde el 7 de octubre del 23 prácticamente no tienes acceso a alimentos frescos, ni a lácteos, ni a nada de esto, ¿no? Entonces, la batalla de Amal también muchas veces es esa misma, ¿no? Sin apenas ingredientes, intentar seguir preparando recetas como las que preparaba antes, ¿no? Para que nadie se olvide que tienen ese pasado, ¿no? Les pueden borrar vamos a ver, Jabalia, por ejemplo, que es el lugar de donde ellos son originarios, prácticamente no existe ya, ¿no? O sea, Mm. no. Me decía Calle la última vez que fue allí que le costaba situarse, no sabía dónde estaban las calles, porque es todo puro escombro, es un mar de escombro, ¿no? Te pueden borrar el sitio donde tú has vivido, pueden matar a gente, pero esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos, mientras que Amal siga teniendo esos recuerdos, esas recetas en la cabeza, va a seguir pudiendo, va a seguir cocinando esos platos que son pura identidad también palestina. Es una lucha por mantener esa identidad, ese recuerdo y al final, bueno, estén en Gaza o no estén en Gaza,
son gazatíes, ¿no? Y eso, para eso la comida yo creo que es uno de los pilares, ¿no? Uno de los pilares de la identidad de una sociedad, de un pueblo, ¿no? Y en el caso de Gaza es clarísimo. Pues que no siga el perfil de Mikel Ayestarán en Instagram y que nos esté viendo que lo haga para poder seguir también esa serie, que ojalá acabe pronto, que lo has dicho tú muchas Ah, veces. sí, sí, el Que objetivo de esta serie es que acá, bueno, de hecho, si lo recuerdas, si sigues un poco la mm, hemeroteca, verás cómo paramos el 19 de enero con la sí, con entrada el en alto el vigor fuego. del alto el fuego. Israelíes y Hamas llegan a un acuerdo con la mediación de Estados Unidos, un acuerdo, bueno, un acuerdo, digamos, a la carta para que se hiciera la foto de Donald Trump Mm. en su reentrée a la Casa Blanca. Eso fue, ¿no? Que durante 2 meses prácticamente no subí platos, más que algunos del mes sagrado del Ramadán. Y luego, por desgracia, pues tuvimos que empalmar ya de nuevo con la serie. Tuvimos que recuperarla por iniciativa, además también de la familia Hamad, porque para ellos también es una ventana al mundo, ¿no? Claro. Todos los comentarios que tienen, todas las cosas, la tuvimos que retomar cuando Netanyahu rompe de forma unilateral el acuerdo y vuelve a lanzar una operación a gran escala, ¿no? Como tú has dicho, ojalá acabe lo antes posible y esto quede como del pasado, ¿no? Parte del pasado de Gaza y no tengamos que volver a hacer un menú de este tipo. Sería una excelente señal. Y ya para acabar, Miquel, porque yo me estaría 3 horas hablando contigo, te preguntaré un montón de cosas, pero uno de los motivos o de mis objetivos, o de uno de los objetivos para mí de hacer esta entrevista era precisamente que gente que igual ahora se está interesando por la situación en Gaza a raíz del 7 de octubre y lo que hablábamos, que igual no tengan el recorrido o no hayan podido o no sean conocedores de por qué se ha llegado aquí, más allá de historias de Gaza, que por cierto lo han hecho con Península publicado. Tú mencionas en el libro a Joe Sacco, que es un dibujante que a mí me encanta, además por su cobertura también de la Guerra de los Balcanes, y él tiene 2 libros sobre Palestina. No sé si te pillo así en frío, si no ya nos lo pasarás y lo publicaré, pero no sé si podrías recomendar un par de lecturas, un par de libros para quien quiera ser más conocedor de la historia de Palestina, de la historia de Gaza y del conflicto y la historia de la ocupación. El libro este libro es Gaza Gaza, ¿no? Y si vais a las últimas páginas, hay una bibliografía seleccionada, que es donde he puesto un poco los títulos que yo he utilizado o que yo he Ah, leído no, no había durante los últimos visto. años. Vale. Sí, esto lo suelo hacer normalmente en todos mis libros. Me parece que es muy importante que tu libro sea una puerta para otros libros, ¿no? Otros autores. Bueno, pues ahí vais a ver de todo, ¿no? Desde el libro histórico, eh, imprescindible para mí como el libro de Filiu, de Jean-Pierre Filiu, el de Historia de Gaza. Está en inglés y en francés. Ahora mismo no está todavía traducido, pero es un libro que es imprescindible de Jean-Pierre Filiu. Pero bueno, tenéis títulos como los de Eugenio García Gascón, Joan Cañete, Ignacio Álvarez Osorio, también tiene un libro muy reciente sobre la Nakba. eh, el libro de Mer Margalit, el último libro de Mer Margalit, el Mm. Eclipse de Margalit, también es muy recomendable. Y luego están, pues, por supuesto, los que tú has dicho de Joe Sacco, ¿no? Tanto Notas al pie de Gaza como Palestina, como La guerra de Gaza son 3 títulos que para cualquier persona interesada en el conflicto pues tienen que estar sí o sí, ¿no? Porque yo creo que es que lo borda. Y es Mm. uno, realmente fue coger los libros de Saco y decir, Dios mío, ¿no? Qué maravilla, qué fuerza tiene este hombre. Y ahora está preparando uno precisamente o sea, más extenso, ¿no? Tiene uno sobre Gaza, pues ya más extenso, que yo creo que será una auténtica joya, pero sí, en cualquier formato, da igual, en redes sociales, artículos de periódico, en la radio, en la tele, en libros, pero no dejemos de hablar de Gaza, ¿no? Vamos a seguir hablando de Gaza todo lo que podamos eh, para no olvidarnos de ellos. Pues Miquel, no había llegado yo a la bibliografía del final. Me gustó que mencionas eso durante la propia narración a varios autores. Así que lo tenéis fácil. Os compráis Historias de Gaza, La vida entre guerras de Miquel Ayestarán y al final tenéis la bibliografía. Claro. Oye, Miquel, de verdad, muchas gracias. Que además, lo que te digo, sabiendo que tenías poco tiempo, enhorabuena por el libro y enhorabuena por el premio Ortega y Gasset también. Muchísimas gracias por esta entrevista y nada, vamos a seguir trabajando. Un abrazo. Gracias, Miquel. Salud.